Padre, te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú viniste a morir por nosotros, pero no te quedaste ahí, Jesús, sino que venciste a la muerte y te levantaste con poder. Te damos muchas gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste, de haber venido a tomar nuestro lugar, de haber venido a morir por nosotros. Pero hoy celebramos, Señor, que tú te has levantado de entre los muertos. Hoy celebramos que la tumba está vacía. Hoy celebramos que tú te levantaste y venciste no solamente en la cruz, sino que también venciste a la misma muerte, cumpliendo tu promesa de que así lo harías. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días tengan todos ustedes allá en su casa. Que el Señor les bendiga. El día de hoy estamos gozosos porque estamos recordando aquel suceso que marcó la historia de este planeta. Estamos celebrando que el Señor se levantó de la tumba, que Él salió victorioso, que Él venció a la muerte. Nos gozamos y recordamos eso. También recordaremos que el Señor, y anunciaremos que el Señor regresará a través de la cena del Señor. Así que en tu casa prepárate. Ya algunas personas nos mandaron imágenes de que en su casa ya estaban listos con los elementos. Así que si tú estás viéndolo en un celular, levántate, ve a la cocina y prepárate con los elementos, porque terminando la predicación haremos el recuerdo, anunciaremos que el Señor ha de venir de vuelta por nosotros a través de la Santa Cena. Muy bien, vamos a hablar un poco el día de hoy acerca de este tema que es la resurrección. Vamos a Lucas capítulo 24, vamos a darle lectura a 12 versículos desde el 1 hasta el 12. Lucas 24 del 1 al 12, dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dilo ahí en tu casa, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Di en tu casa, ha resucitado. Escribe en los comentarios en este video, ha resucitado. Porque no está aquí entre la tumba, no está aquí muerto. El Señor ha resucitado. Continuamos leyendo. Versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¡Wow! ¡Qué hermoso relato! ¡Qué sorprendente el relato este! Ir a la tumba, pero no
no estaba el cuerpo. Qué sorprendente que estas mujeres recordaran las palabras que Jesús había dicho y que se maravillaran. Qué sorprendente que cuando fueron con los apóstoles, que cuando fueron con los discípulos y los demás, incluso a ellos mismos les había parecido una locura, pero hubo un hombre llamado Pedro que corrió y que miró que realmente así había sucedido y se maravilló de lo que había acontecido. Qué sorprendente. Este día, hermanos, el día de hoy, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con ello la vida que Él nos da a través de su resurrección. Pero nosotros no podemos hablar de esto, no podemos hablar de una resurrección sin primero hablar de una muerte. No podemos hablar de una muerte sin primero hablar de una vida. Así que el día miércoles pasado estuvimos hablando de la muerte de Jesús en la cruz. Si tú no viste este video, el video sigue disponible aquí en la página, así que puedes irte publicaciones más abajo después de ver esto y escuchar ahí cuando hablamos sobre la muerte de Jesús. Así que en ese momento hablamos de la muerte de Jesús, y para hablar de la muerte de Jesús necesitamos de hablar de la vida de Jesús. Y hago una pregunta: ¿por qué Jesús vino a la tierra? ¿Por qué y para qué Jesús vino a la tierra? Y en un momento llegamos a su resurrección. Pero primero quiero ver por qué es que Jesús vino a la tierra, primero que nada. Tenemos 3 razones, y esto es de lo que quiero hablar. La primera razón es que Jesús vino a la tierra con una misión. Y si tú tienes tu cuaderno ahí en tu mesa o donde estés, anota, punto número 1. Vino Jesús a la tierra con una misión. Así que vamos a leer lo que Jesús oró al Padre antes de ser arrestado. Antes de llegar al viacrucis que vivió, primero vamos a leer lo que Jesús dijo en su oración. Lo leemos en Juan capítulo 17, versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Ojo con estas palabras de Jesús: he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hago énfasis en el versículo 4, en la parte B del versículo 4, y dice Jesús: he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué significa esto? Esto aquí nos está haciendo ver Jesús que Él tenía una misión aquí en la tierra, que Él había venido. Así que los romanos, que los judíos, que todo aquel enemigo de Jesús, que el mismo Satanás, que el mismo diablo haya pensado que venció a la cruz en el momento que lo crucificaron, estaban totalmente equivocados, porque esta era la obra a la que Jesús había venido a la tierra. Todo estaba perfectamente planeado. Incluso el beso de la traición de Judas estaba perfectamente planeado por nuestro Dios. Que Él haya muerto estaba perfectamente planeado por nuestro Dios. Y que Él haya resucitado estaba perfectamente planeado por Dios mismo para que así pasara. Jesús tenía una misión aquí en la tierra y lo podemos ver en su oración antes de ser arrestado. Y Él lo dice convencido: he acabado la obra que me diste. Ya hice los suficientes milagros. Ya hice las suficientes señales para que la gente crea. Ya di los suficientes mensajes por lo largo de 3 años que duró el ministerio. Ya he acabado con esta obra que me diste, le dice al Padre. Tenía una misión. Conocemos mucho el versículo:
famoso, que incluso mucha gente que no es creyente lo conoce. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 no muchos lo conocen. El versículo 17 mucha gente lo olvida, mucha gente no lo memoriza. Dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la misión por la cual Jesús vino al mundo, para que el mundo sea salvo a través de él, de Cristo. Esta era la misión por la cual Jesús vino a esta tierra. Y ahorita vamos a ver por qué es que tenía que salvar Dios al mundo, por qué Jesús tenía que venir a morir. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 3, del versículo del 21 al 25. Después de leer este versículo, quiero dar ahora sí una explicación un poco más centrada en esto. Romanos 3, 21, 25 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, ojo a este versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Leo de vuelta este versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa propiciación? Propiciación en el diccionario, no en el bíblico, sino en el diccionario común, dice que es algo que tiene la virtud de hacer propicio o favorable. Es decir, hacer que algo pase, pero a favor de propiciación. Y entonces aquí lo que acabamos de ver dice que a Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, Jesús a mí me hizo adepto a la justicia por medio de su sangre. El pastor John MacArthur, pastor muy famoso con muchos libros, él sobre la propiciación escribe lo siguiente. Él dice que la propiciación es un aspecto crucial del sacrificio de Cristo, porque esta palabra alude a la idea de apaciguamiento o satisfacción. En este caso, la muerte violenta de Cristo satisfizo la santidad que ofendida de Dios y su ira justa contra todos aquellos por quienes Cristo murió. Es decir, Cristo vino a la tierra con una misión. Vino con la misión de morir. Vino con la misión de hacernos propicios a nosotros mismos. Vino con la misión de cargar con su sangre, cargar nuestros pecados. Vino con la misión de que nosotros encontráramos la justicia de parte de Dios. Que nosotros fuésemos justificados. Que nosotros encontráramos esa salvación. A eso vino Jesús a la tierra. Y esto nos lleva a un segundo punto. El segundo punto es: Jesús pagó una deuda por todos nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha
Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Y me voy al versículo 22. Y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el Antiguo Testamento encontramos que se tienen que hacer sacrificios derramando sangre para encontrar el perdón de los pecados, para encontrar la remisión. Cuando Jesús viene y toma lugar en la cruz y derrama sangre, hizo un sacrificio que es una sola vez y para siempre. Ya no necesitamos estar yendo a los templos a derramar sangre. Ya no necesitamos estar tomando animales para sacrificarlos, para poder hacer sacrificio, para que sean perdonados nuestros pecados. Porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo vino con una misión y era salvarnos. Y Jesús con su sangre ya pagó nuestras deudas. Nosotros, hermanos, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Él mismo tuvo que entregarse para pagar tan grande deuda. Y lo dejó claro cuando estaba en la cruz. Jesús dejó claro que tu deuda ya estaba pagada y que mi deuda ya estaba pagada. Ya hablamos entonces por qué Jesús vino a la tierra. Porque tenía una misión. Y ya hablamos que esa misión era pagar la deuda de nosotros. Así que llegamos al punto de su muerte. Ahora sí, ya llegamos al punto de la muerte cuando Cristo está en la cruz. Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. En este momento Jesús se encuentra crucificado. En este momento Jesús ya había sido azotado, ya había cargado la cruz, ya había estado clavado, ya lo habían clavado, ya estaba en la cruz. Dice la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo para que las escrituras se cumplieran: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo entregado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Di conmigo: consumado es. Escríbelo: consumado es. Dile a la persona que tengas a un lado de ti: consumado es. ¿Pero qué significa consumado? Consumado es una palabra en griego que es tetelestai. Y he tenido la oportunidad de hablar sobre esto y hoy quiero recordarles a aquellos que me escuchan y que ya han estudiado sobre esto. Tetelestai, si tenemos una traducción más exacta al español, la traducción exacta sería deuda pagada en su totalidad. ¿Cómo te sientes tú cuando debes algo y vas y lo liquidas y te entregan el pagaré que firmaste? ¿Cómo te sientes tú cuando sacas una motocicleta y vas y das el último bono y te entregan la factura? ¿Cómo te sientes cuando sacas un carro de agencia y luego lo liquidas y te entregan la factura original? Un refrigerador, una estufa que sacaste en abonos, lo que tú quieras. Un préstamo que tenías y das el último pago y te regresan el pagaré que firmaste. Te entregan el pagaré porque la deuda ha sido pagada en su totalidad. De hecho, una de las frases, una de las aplicaciones que tenía la palabra tetelestai en aquel momento era eso. Cuando alguien tenía un pagaré, cuando alguien tenía una deuda, tenían con un anillo, con un sello que decía tetelestai. Y cuando había una deuda, ponían ese sello cuando ya liquidaban esa deuda.
deuda pagada en su totalidad, es decir, ya no debes absolutamente nada. Con esto tú te amparas de que ya no me debes nada. Y Jesucristo dijo en la cruz, cuando estaba a punto de morir, su última palabra, lo último que dijo fue tetelestai, deuda pagada en su totalidad. Nos hizo libres, yo ya no debo nada, tú ya no debes nada, porque Él estando en la cruz pagó mi deuda, Él estando en la cruz pagó tu deuda, y ahora esa deuda ha sido cancelada. Deuda pagada en su totalidad. Él ya pagó mi deuda. Esa deuda eterna que hacía que yo tuviera que pagar con mi propia muerte, con mi propia sangre. Ahora yo ya soy libre. Deuda pagada en su totalidad. Él ya pagó mi deuda. Tetelestai. Y en este mismo versículo, después de que Él dijo, consumado es, después de que Él dijo tetelestai, dice en lo último, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta frase es la señal de que nadie le arrebató la vida a Jesús. Esta frase a nosotros nos da la seguridad de que el Señor entregó su vida de manera libre y voluntaria, que nadie le arrebató la vida, y esto nos recuerda lo que dice en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús mismo nos está diciendo, Jesús mismo nos dijo, yo tengo el poder para poner la vida y tengo también el poder para volverla a tomar. Tengo el poder para entregar mi vida y tengo poder para resucitar. Y Jesús cumplió esa promesa, y Jesús se levantó de la muerte, y Jesús nos demostró que era verdad lo que Él dijo, que tenía poder para poder tomar la vida de vuelta. Así que esto nos lleva al tercer punto. Jesús venció a la muerte para que yo tenga vida. Romanos 6, 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Wow. Así que Jesús vino a la tierra con una misión. En su misión Jesús pagó la deuda por mí, y Jesús ha resucitado para que yo tenga vida. Y nos lo deja en claro este versículo 29, este versículo de Romanos 6, 4. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Primera de Corintios, y este es el último versículo que leo. Capítulo 15, versículos 17 al 22. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Vean lo que dice Pablo. Está diciendo, si en verdad Cristo no resucitó, en vano estamos aquí, en vano hemos organizado esto, sería vano. Pero después se nos viene diciendo, no fue en vano. Dice el versículo 20, sin embargo, Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo resucitó, claro que sí. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, aunque antes nosotros estábamos muertos, lo estudiamos hace poco en Efesios. Antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros propios pecados. La muerte entró por un hombre llamado Adán. Bueno, pues entonces ahora la vida ha entrado a través de Cristo.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Es decir, que Jesús venció la muerte para que yo, para que tú, para que todos nosotros tengamos una vida y que la tengamos en abundancia. ¿Cuántos pueden decir amén ahí en su casa? Jesús venció la muerte para que yo tenga vida. Así que en resumen de todo esto, en los 3 puntos. Primer punto, vino Jesús a la tierra con una misión. Segundo punto, Jesús pagó una deuda por todos nosotros. Y tercer punto, Jesús venció a la muerte para que yo tenga vida. Así que hoy celebramos la vida. Porque buscan entre los muertos al que vive. Jesús resucitó. Y no solo eso, hermanos, sino que Jesús volverá. Jesús volverá. Nuestra deuda ya fue pagada en totalidad. Nosotros estábamos muertos, pero ahora vivimos. Dice ese famoso himno, porque Él vive, triunfaré yo mañana. Porque Él vive, entonces yo vivo. Él vive, Él ha resucitado. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos ahí en tu casa. Señor Padre, te damos gracias, Jesús, porque tú viniste a la tierra con una misión. Tú viniste a resucitar, Señor, a morir y a resucitar para darnos vida. Y en tu muerte nosotros encontramos libertad. Y en tu muerte nosotros encontramos, Padre, que nuestra deuda ya fue cancelada. Y nosotros podemos decir, tetelestai, deuda pagada en su totalidad, consumado es. Y podemos ver y tenemos la certeza y la seguridad que a ti nadie te quitó la vida. Tenemos la seguridad y la certeza de que tú entregaste tu espíritu y que tú regresaste con poder. Y que nuestra deuda ha sido cancelada. Y que a través de tu resurrección ahora nosotros tenemos vida. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Resucitó, anunció el mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Y el vencedor que a la diestra está, y ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Te adoramos y te bendecimos. Jesús resucitó para darnos vida. Pero también Él prometió que regresaría por nosotros. Él prometió, después de que asciende al cielo, iba a volver. Así que recordaremos nosotros ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y también anunciaremos que Él va a regresar a través de la cena del Señor. Así que si tú estás ahí en tu casa, es momento de que te prepares, de que tomes la copa, que tomes el pan. Vamos a hacer una oración. Señor Padre, esta mañana venimos ante ti, Señor,
y nos disponemos a tomar la cena, Señor, que has dejado como un mandamiento santo, porque a través de esta cena nosotros recordamos tu sacrificio, pero también anunciamos que vas a volver. Amén. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Versículo 23. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice, después de haber dado gracias, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias, Padre, por este pan que hoy tomamos, recordando, Señor, que este fue tu cuerpo que por nosotros fue partido, y hacemos esto, Señor, en memoria de ti. Comamos el pan. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor Padre, te damos gracias por esa preciosa sangre que derramaste para darnos un nuevo pacto, Señor. Hacemos esto en memoria de ti. Tomamos esta copa en memoria de ti, recordando aquella sangre, Dios, que tú derramaste por nosotros. Amén. Te damos la copa. Toma unos segundos en tu casa para meditar en el Señor. Señor, te damos gracias. Versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, anunciamos tu muerte y tu resurrección y tu segunda venida,
Ven pronto por nosotros, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Vamos a orar por las peticiones que nos han mandado. Irma Redondo nos está pidiendo por su familia y por la familia Molina Pérez. Señor Padre, esta mañana, Señor, venimos ante ti con las peticiones, Padre, que nos han mandado. Por la petición de nuestra hermana Irma, por las familias que está pidiendo, Señor. Por la familia García Sin, por la familia Molina Pérez, por la familia González Rodríguez, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú en medio de ellos, y te damos gracias porque tú, Padre, estás haciendo una obra en estas familias. También nos pide por Comunidad Jireh, Señor, te pedimos, Padre, que tú, Señor, seas siempre el centro de esto, Padre. Te pedimos por el Señor Eugenio Pérez, Señor, quien tiene infección en el oído muy fuerte, nos está pidiendo oración. Señor, su hija Josefina, así que te pedimos por el Señor Eugenio, Padre, que tomes el control. Sabemos que tienes el control, Señor. Te pedimos, Padre, que hagas un milagro en la vida de él. Te pedimos por sus nietas, Señor, por Clarice y por América Torres. Padre, te pedimos, Señor, que les des la salud, quienes también han estado delicadas en salud, Señor. Nuestra hermana Olivia García nos está pidiendo oración por Blanca Azucena, por sanidad. Padre, antes de la sanidad te pedimos por su alma, te pedimos por su espíritu, Señor, que tú hagas un milagro en la vida de esta persona y conforme a tu voluntad le des la sanidad que requiere. Creemos que tienes el poder para hacerlo. Creemos que eres un Dios de milagros, que todavía sigue haciendo milagros en el 2020. Te damos gracias por ello, Señor. Nuestra hermana Luz Juanes está pidiendo oración por Julia, quien está internada, y también por su cuñada Claudia. Señor, te pedimos, Señor, por su tía, por la tía de nuestra hermana Luz, quien está internada. Señor, creemos que tú tienes el control. También te pedimos por Claudia, su cuñada. Señor, te damos gracias porque tú estás tratando con la vida de ella, Dios. Te pedimos, Padre, que ella pueda salir bien de la cirugía en la que va a ser sometida. Te damos gracias porque tú tienes el control de su vida y de su familia. En el nombre de Jesús ponemos estas peticiones en tus manos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Vamos a cantarle al Señor una vez más ese himno que lleva por nombre Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé
Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que todo es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él. Les damos muchísimas gracias que nos hayan acompañado en esta hermosa mañana desde sus hogares. Que Dios nos los bendiga. Recuerden que estaremos transmitiendo el día miércoles a las 7:15 para que dispongan de su tiempo. Que Dios nos los bendiga y seguimos orando por ustedes, por las familias. Y si tienen alguna petición, de igual manera nos las pueden seguir llegando. Que Dios nos los bendiga. Amén.